Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro del Génesis, capítulo 41, versículos 55 al 57, hasta capítulo 42, versículos 5 al 7 y 17 al 24. En aquellos días, en todo el país de Egipto, hubo hambre, y el pueblo clamó al faraón, pidiéndole pan. El faraón le respondió al pueblo: Vayan a José, y hagan lo que él les diga. Entonces José mandó abrir todas las bodegas, y abasteció de víveres a los egipcios. Y como el hambre se extendió por toda la tierra, de todos los países iban a Egipto para comprar víveres a José y remediar la carestía. Los hijos de Jacob, junto con otros, fueron también a Egipto a comprar víveres, pues había hambre en el país de Canaán. José gobernaba en todo Egipto, y los víveres se distribuían a todo el mundo, según sus indicaciones. Llegaron los hermanos de José, y se postraron en su presencia. Al verlos, José los reconoció, y sin embargo, como a desconocidos, les preguntó con severidad: ¿De dónde vienen? Ellos respondieron: Venimos de Canaán, a comprar provisiones. José los acusó de ser espías, y durante 3 días los metió en la cárcel. Al tercer día, José los mandó sacar, y les dijo: Yo también temo a Dios. Si hacen lo que les voy a decir, salvarán su vida. Si son gente de bien, uno de ustedes se quedará detenido en la prisión, mientras los demás van a llevar a sus casas las provisiones que han comprado. Luego, me traen a su hermano menor, para que pueda yo comprobar si me han dicho la verdad. Así no morirán. Ellos estuvieron de acuerdo, y se decían los unos a los otros: Con razón estamos sufriendo ahora, porque pecamos contra nuestro hermano José, cuya angustia veíamos cuando nos pedía que tuviéramos compasión de él, y no le hicimos caso. Por eso ha caído sobre nosotros esta desgracia. Rubén añadió: ¿No les decía yo que no le hiciéramos daño al niño, y no me hicieron caso? Ahora nos están pidiendo cuentas de su vida. Como estaban hablando, por medio de un intérprete, ellos ignoraban que José les entendía. Entonces José se alejó de ellos y rompió a llorar. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 1 al 7. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, y su hermano Juan, hijos del Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás, y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: No vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. Hoy, en nuestras lecturas, encontramos historias que nos hablan del poder de la providencia divina, de la reconciliación y de la misión que Jesús confía a sus discípulos. En el libro del Génesis, vemos cómo Dios obra en la vida de José, un hombre que experimentó tanto el sufrimiento como la gracia y la bendición de Dios. La lectura comienza con José interpretando los sueños del faraón, revelando que habrá 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de hambruna. Debido a su interpretación y sabiduría, el faraón coloca a José como gobernante sobre todo Egipto para que pueda administrar los alimentos y preparar al país para la hambruna venidera.
Durante los 7 años de abundancia, José acumula reservas de grano, en gran medida, para enfrentar la hambruna que vendrá. Cuando la hambruna finalmente llega, se extiende más allá de las fronteras de Egipto y afecta también a la tierra de Canaán. Jacob, el padre de José, y sus hermanos, escucha que hay alimentos en Egipto y envía a sus hijos allí para comprar grano. Cuando los hermanos de José llegan a Egipto, se presentan ante él sin reconocerlo. José, sin embargo, los reconoce de inmediato y decide ponerlos a prueba. Los acusa de ser espías y los somete a varias pruebas para evaluar su sinceridad y arrepentimiento por su trato anterior hacia él. Durante este tiempo, José enfrenta un dilema interno al recordar las injusticias que sufrió a manos de sus hermanos. Estos pasajes nos ofrecen valiosas lecciones espirituales. En primer lugar, nos enseñan sobre la providencia divina y cómo Dios puede usar incluso las situaciones más difíciles para cumplir su propósito. José, a pesar de su injusto trato y el tiempo que pasó en la cárcel, fue elevado a una posición de liderazgo en Egipto para salvar a su familia y a muchas personas de la hambruna. De manera similar, Dios puede trabajar en nuestras vidas, incluso en medio de los desafíos y las pruebas que enfrentamos. Podemos confiar en que Dios tiene un plan y que Él puede convertir nuestras circunstancias difíciles en oportunidades para su gloria y nuestro crecimiento espiritual. En segundo lugar, estos pasajes destacan el tema del perdón y la reconciliación. José enfrenta la oportunidad de vengarse de sus hermanos, pero en cambio, elige perdonarlos y buscar la reconciliación. José entiende que el perdón es un acto de gracia y que solo Dios puede juzgar y vengarse. El perdón es un poderoso acto de liberación y sanidad, tanto para el que perdona como para el que es perdonado. Esto nos anima a buscar la reconciliación con aquellos que nos han hecho daño y a liberarnos del peso del resentimiento y la venganza. El perdón nos permite experimentar la libertad y la paz que solo provienen de Dios. En tercer lugar, estos pasajes nos desafían a examinar nuestros propios corazones y actitudes. Los hermanos de José enfrentaron la prueba de su arrepentimiento a lo largo de su experiencia en Egipto. Esto es un recordatorio de la importancia de la humildad, la honestidad y la rendición ante Dios en nuestras vidas. Debemos estar dispuestos a enfrentar nuestras propias faltas y buscar la transformación y la restauración a través de la gracia de Dios. Hermanos y hermanas, que esta lectura sea una invitación para confiar en la providencia divina y en el poder del perdón y la reconciliación. Que busquemos la sabiduría de Dios en medio de nuestras pruebas y desafíos. Que podamos perdonar a aquellos que nos han herido y buscar la reconciliación en nuestras relaciones. En el Evangelio de hoy, Jesús elige a sus 12 discípulos y les da la autoridad para predicar el reino de los cielos y sanar a los enfermos. A través de esta selección se nos revelan importantes lecciones sobre la misión y la responsabilidad de los discípulos de Jesús. El pasaje comienza con Jesús llamando a sus 12 discípulos y dándoles autoridad para expulsar a los espíritus inmundos y sanar a toda enfermedad y dolencia. Jesús les da poder para continuar su obra en la tierra y llevar el mensaje del reino a las personas. Esta selección de los discípulos no fue al azar, sino que fue una elección deliberada de Jesús, quien sabía que estos hombres serían instrumentos poderosos en su misión de salvación. En este pasaje podemos ver la soberanía de Jesús en la elección de sus discípulos. No se basó en su riqueza, posición social o conocimiento académico, sino en su disposición de seguir a Jesús y su fe en Él. Jesús eligió a hombres comunes, pescadores y recolectores de impuestos para llevar a cabo su obra en el mundo. Esto nos muestra que no importa nuestra condición o pasado, Jesús nos llama a todos a ser discípulos suyos y a participar en su misión de salvación. Además, Él les da instrucciones específicas sobre su misión. En ese momento, Jesús limitó el alcance de su misión a Israel,
pero después de su resurrección, la misión se expandiría a todas las naciones. Sin embargo, esta instrucción inicial revela el enfoque y la prioridad de Jesús en su ministerio terrenal: rescatar a las ovejas perdidas de Israel y llevarlas de regreso al redil del Padre. Esta instrucción también nos enseña sobre la importancia de la obediencia y la confianza en la misión que se nos ha encomendado. Jesús les dice a los discípulos que no se desvíen de su camino y que no entren en las ciudades de los gentiles o los samaritanos. Esto les recuerda que su misión es clara y específica y deben seguir las directrices de Jesús. Del mismo modo, nosotros también debemos buscar la guía de Dios y obedecer su llamado en nuestras vidas, confiando en que su plan es perfecto y que Él nos capacitará para cumplir su voluntad. El reino de Dios es el dominio y la soberanía de Dios sobre todas las cosas, y Jesús vino a establecer ese reino en la tierra a través de su vida, muerte y resurrección. Como discípulos de Jesús, tenemos la responsabilidad de proclamar y vivir el mensaje del reino, invitando a otros a experimentar la vida transformadora que se encuentra en una relación personal con Él. En esta instrucción, Jesús también nos desafía a vivir vidas coherentes con el mensaje que predicamos. No podemos proclamar el reino de Dios y al mismo tiempo vivir de acuerdo con los valores del mundo. Debemos ser ejemplos de fe, amor y santidad, demostrando el poder transformador del Evangelio en nuestras propias vidas. Nuestro testimonio y nuestra forma de vida deben reflejar la realidad y el impacto del reino de Dios en nosotros. En ambas lecturas vemos la importancia de la reconciliación. En el caso de José, es una reconciliación familiar. A pesar de las heridas del pasado, José se muestra dispuesto a perdonar y a acoger a sus hermanos. La reconciliación es un proceso doloroso pero liberador. Nos permite sanar las heridas del pasado y avanzar hacia una relación renovada con Dios y con los demás. Es un llamado a la misericordia, a perdonar a aquellos que nos han herido y a buscar la unidad y la paz. En el Evangelio vemos la reconciliación en un contexto más amplio. Jesús nos llama a reconciliarnos con Dios a través del arrepentimiento y la conversión y a ser agentes de reconciliación en el mundo. Esto implica amar a nuestros enemigos, perdonar a aquellos que nos han ofendido y buscar la paz en todas nuestras relaciones. Como discípulos de Jesús, estamos llamados a ser instrumentos de su amor, a seguir su ejemplo de humildad y servicio, y a trabajar por la reconciliación y la justicia en el mundo. En nuestra vida cotidiana, a menudo enfrentamos desafíos y dificultades. Podemos sentirnos abrumados por las responsabilidades, las preocupaciones y las tensiones de la vida. Sin embargo, en medio de todas estas circunstancias, debemos recordar que Dios está con nosotros. Él nos acompaña en cada paso del camino, nos fortalece y nos guía. Como José, podemos confiar en la providencia de Dios, sabiendo que Él tiene un plan para nuestras vidas y que puede convertir incluso las situaciones más difíciles en bendiciones. Además, como discípulos de Jesús, estamos llamados a responder a su envío con valentía y fe. Jesús nos llama a salir de nuestra comodidad y a proclamar su mensaje de amor y salvación a todos los que nos rodean. Nos anima a ser testigos vivos de su presencia en el mundo a través de nuestras palabras y acciones. A veces, esto puede requerir sacrificio y renuncia, pero debemos recordar que Jesús está con nosotros y nos da la gracia y la fortaleza para cumplir con esta misión. En nuestras oraciones, presentemos nuestras intenciones al Señor. Oremos. Padre amado, te agradecemos por la historia de José y sus hermanos que nos enseña el poder del perdón y la reconciliación. Ayúdanos a perdonar a aquellos que nos han herido y a buscar la reconciliación en nuestras relaciones. Concede tu gracia para sanar nuestras heridas emocionales y restaurar nuestras relaciones rotas. Te pedimos, Señor, que nos des la valentía para responder al llamado de Jesús de ser sus discípulos y misioneros en el mundo.
Concede tu Espíritu Santo, para que nos guíe y fortalezca en nuestra misión de proclamar tu reino y llevar tu amor a los demás. Te pedimos, Señor, que nos des la gracia de confiar en tu providencia divina. Ayúdanos a no preocuparnos por nuestras necesidades materiales, sino a confiar en que tú proveerás todo lo que necesitamos. Ayúdanos a ser generosos y desprendidos en compartir nuestras bendiciones con los demás. En el nombre de Jesús, oramos y te ofrecemos toda nuestra vida y nuestras intenciones. Que tu voluntad se cumpla en nosotros y que podamos ser fieles seguidores tuyos en todas las circunstancias de nuestra vida. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.